¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Alfil TV. Estamos a través de la pantalla del día, siempre junto a Felipe Osman. ¿Cómo anda, Feli? Muy bien, ¿sí me vos? Feliz Día del Periodista. Igualmente, sí. Gran periodista, ¿eh? Igualmente, sí. Generando siempre enemigos en el ámbito de la política, Feli, porque sos súper incisivo. Tanto así, espero que noche. Yo creo que sí. Por eso a veces me despego un poquito de vos. Yo soy un poco más amigable. Nos vamos al portal para leer lo que han generado los otros colegas de Alfil, el diario para leer. Bajo bandera del campo, encuentro friendly, Yarlora Milei. Sin tibieza, una parte de la UCR fijó posición en contra de Milei. Estamos hablando del sector de Ramón Mestre. Milei calibra una estrategia conjunta con Macri y otros temas sumamente interesantes para analizar y reflexionar con respecto a esta coyuntura. Y ya tenemos en nuestro living a nuestra primera invitada. Ya tiene como su rinconcito con nombre y todo, ¿eh? La diputada Laura Rodríguez Machado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz Día del Periodista, ambos. Muchas gracias. Después se van a brindar de acá. Desde temprano que estamos brindando, ¿eh? El catering que ha traído la gente de Alfil, la verdad que no sabía qué picotear primero. ¿Viste? Feli. ¿Viste? Sí, estaba rico. Laura, bueno, nos vamos al Congreso, media sanción con esta nueva fórmula de jubilación. ¿Por qué se planteó ahora, antes de que ya esté plasmada la ley bases? ¿Por qué esta iniciativa de la oposición? ¿Cómo lo interpretás? ¿Cómo lo reflexionas? Sí, la primera cosa que es importante aclarar es cada gobierno estableció una modalidad que se llama la fórmula previsional de cómo se aumentan los haberes de los jubilados, las prestaciones jubilatorias para los jubilados. ¿Qué ocurre? El gobierno nacional estableció una fórmula que todavía no puede ser aprobada porque no aprueban la ley bases. Claro. Entonces, lo que se ha hecho no por ley, sino por decreto de necesidad de urgencia o por otras modalidades que el presidente tiene a su mano. Esto vendría supuestamente a subsanar esta falta de ley, pero sin el acuerdo con el Ejecutivo, que en realidad a quien todos los argentinos, en su gran mayoría, votó para que componga no solamente el tema jubilatorio, sino la economía. El gran problema, además de las bajas prestaciones jubilatorias, es la inflación. Y no hay forma de que la inflación, de que cualquier fórmula gane a lo que se deprecia un haber jubilatorio con la inflación. Así lo ha dicho el gobierno de Milei y lo han dicho la mayoría de quienes apoyamos este gobierno. Lo primero que hay que hacer es terminar con la inflación. Lo primero que hay que hacer es terminar con la inflación y, por supuesto, una precaución de que las prestaciones jubilatorias no sean paupérrimas. Pero en ese esquema no es lo que ocurrió la semana pasada. Los bloques tomaron una decisión, un gran acuerdo entre la Unión Cívica Radical y el kirchnerismo, para que sin el consenso, sin diálogo con el gobierno, avanzar en una fórmula que ellos estiman que es mejor que la que hay. Veo que englobás dentro del kirchnerismo al interbloque de Hacemos Coalición Federal y a la oposición dialoguista. No, el kirchnerismo es kirchnerismo. Bien. El bloque de Hacemos Federal, que dirige el doctor Pichetto, no es kirchnerismo. No obstante, en algunas cosas coinciden, o no, en esta hubo coincidencia, pero la decisión política la tomó el kirchnerismo con el radicalismo. Después de que se sancionó esta nueva fórmula jubilatoria, el gobierno nacional salió muy a defenderse. Se hizo media sanción solamente. Sí, se hizo la media sanción en la Cámara Baja, todavía tiene que pasar por el Senado. De hecho, el presidente ya adelantó que la va a vetar y en ese caso más difícil sería que pasara. Sí. Lo que sí sucedió es que el presidente dijo que esto era una medida del kirchnerismo fundamentalmente para atacar su plan de gobierno y desestabilizar ese equilibrio fiscal que había conseguido. Decir que el impacto de esto es tan grande, ¿no equivale de cierto modo a decir que el equilibrio fiscal que se consiguió de un tiempo a esta parte está basado en gran medida en licuar las jubilaciones? No, acá hay muchas más cosas por las cuales se han logrado el equilibrio fiscal. Seguramente que no poder subir las jubilaciones también es parte de eso. En una caja nacional, donde el kirchnerismo generó una política que se jubila a todo el mundo. Hayas tenido trabajos previos remunerados, es decir, hayas pagado, hayas tenido la edad y además lo que tenés que ir todo el tiempo depositado en la caja como tu aporte jubilatorio, o no. Es más, podés haber no trabajado nunca en ningún lugar y tenías una jubilación. La famosa moratoria previsional.
que tiene el nombre de moratoria y que hemos estado de acuerdo con una moratoria, porque una moratoria es un beneficio a quienes no llegan por algún motivo o con la edad o con la cantidad de aportes que ha realizado. Pero esta mal llamada moratoria dijo, todos se jubilan, absolutamente todos. Y es así donde sabemos que existen algunos con alguna justicia. Para eso está la PUAM, que es la prestación universal para aquella gente que no tiene la posibilidad, sin embargo no lo metieron en el ANSES. Entonces es una caja que no solamente tiene prestaciones jubilatorias a aquel jubilado que toda su vida religiosamente trabajó, hizo sus aportes y que además esperó la edad. También los tienen los que nunca han trabajado, no necesariamente porque son carecientes. Se han puesto casos y han salido a la luz de personas que viven en los countries, mujeres que viven en los countries, que tienen campo su marido y que tienen la prestación esta de ama de casa, por ejemplo. Y también hay fuerte cuestionamiento con respecto a las jubilaciones de privilegio, que no se tocaron en ese sentido. Absolutamente. Hubo un artículo, que es el artículo 11, que desde el PRO y la Libertad Avanza decidimos incluirlo y votarlo, que es eliminar las jubilaciones de privilegio. Y bueno, no tuvimos los votos suficientes. Y con respecto a esta media sanción de este nuevo esquema de movilidad jubilatoria, ¿qué opinas sobre la postura de Hacemos Coalición Federal y puntualmente los legisladores de Yarlora? ¿Votaron a favor de los jubilados o en contra de Milei? Mira, yo creo que eso lo tienen que explicar ellos, ¿no? Porque yo puedo explicar el voto del PRO. El voto del PRO fue un voto en contra de las jubilaciones de privilegio para eliminarlo y fue un voto que define que la política previsional de este gobierno la tiene que llevar este gobierno, porque son los que tienen la medida del equilibrio entre lo que tiene que cobrar un jubilado y eliminar el déficit fiscal. El resto es meterse en una cuña para decir, bueno, o sea, mostrar que con un número circunstancial en la Cámara de Diputados, cómo le meten una cuña al gobierno de Milei para hacerlo trastabillar. Laura, después venimos viendo una sucesión de posicionamientos muy diferentes en las cámaras del PRO y de la Unión Cívica Radical. De hecho, en el episodio de esta semana tuvo mucho protagonismo la UCR por este acuerdo al que terminó llegando con el Frente de Todos. Sí. Después de ver que frente a temas que son centrales en la política argentina están en veredas tan distantes, ¿sigue siendo imaginable una confluencia entre el PRO y la UCR? Bueno, es una buena pregunta porque para las próximas elecciones nacionales seguramente habrá una renovación del sistema de alianzas electorales. Lo que yo creo es que hasta ahora las alianzas electorales se realizaban con la firma de partidos a partidos, es decir, las asambleas partidarias decían vamos en alianza con esto, con esto. Yo ahora me imagino, como hay tanta diferencia a veces dentro de un mismo partido de opiniones, algunos quieren apoyar al gobierno y otros no, dentro del mismo sector, que va a ser va a ser frente electoral por ahí, no tanto avalado por las conducciones partidarias, sino por las figuras que integren las listas electorales para el año que viene. Laura, con respecto a Mauricio Macri, con respecto al PRO y pensando en estas últimas semanas donde hubo muchos desaciertos por parte del gobierno de Javier Milei, pienso, bueno, de atrás hacia adelante, el tema universitario, el tema energético, el tema de los alimentos, falta gestión y pensando también en esos puestos que no han sido ocupados, vacantes de alguna manera, más otros tantos ocupados por el kirchnerismo. ¿Cuál va a ser la estrategia de Macri con respecto a su vinculación con la Libertad Avanza? Bueno, en el PRO no hay ninguna duda que tenemos que acompañar esta esperanza que tenemos todos los argentinos de que sea Milei la persona que impida que volvamos al populismo. Yo creo que ahí no hay duda y además el 50 y pico % de los argentinos que votamos por eso tenemos esa esperanza, ¿no? De no volver al populismo, un populismo que hizo que seamos más inflacionarios que Venezuela, entre miles de cosas que podemos decir. Ahora bien, con respecto a estas cuestiones que todavía están en un marco de duda de cómo corregirlas, yo creo que lo que está en duda es los matices que desde el PRO vamos a acompañar, ¿no? Hay algunos que quieren una cuestión más fuerte de apoyo, no solo en las cámaras, sino participando en el gobierno, y otros que dicen, bueno, apoyemos ley por ley mirando el texto y el contenido. Y con respecto a lo ejecutivo, la gestión en sí, ya van 6 meses, y reitero estos temas, ¿no? El presupuesto universitario, lo que pasó con el gas, esta no distribución de los alimentos. ¿Cuál es la propuesta del PRO, si es que todavía hay intención de sumar? No, en principio también hay bastantes
relatos sobre eso. La primera cuestión es sobre lo del gas. Argentina perdió la soberanía energética para producir nosotros el gas con el kirchnerismo. El gran fallo acá fue no tener inversiones para poder sacar nuestra mayor riqueza natural, que es el gas en la Argentina. Eso lo generó el kirchnerismo. No se pudo revertir durante los últimos años y se pretende que los primeros 6 meses de gobierno de Milei solucione el tema del gas y no tenga que comprar gas al exterior. Digamos, ahí hay una falta de considerar cómo viene el tema energético en la Argentina. La segunda cosa es sobre el tema de los alimentos. Está claro que había irregularidades. Evidentemente que en el medio chequear algunos alimentos seguramente tienen que llegar a través de los comedores escolares y otro ver van a llegar, dicen, a través de las escuelas, pero hay muchos comedores que sirvieron para hacer política, lamentablemente con el hambre de la gente. Entonces, en este nuevo barajar y dar de nuevo, seguramente hay errores y no para ir y volver, pero no es que estaba perfecto lo que hacía el kirchnerismo y en 6 meses le pedimos soluciones mágicas a Milei. Creo que ahí hay que hacer un análisis muy puntual para ver realmente lo que está pasando y por qué son estas idas y venidas con temas energéticos, de alimentos, de cómo se baja la ayuda. Creo que tiene que haber una revisión, ya no tanto de enfrentamiento político, sino de grandes acuerdos. Laura, recién cuando nos comentabas cómo imaginabas que se podía dar el esquema de alianzas de acá en adelante, sí, nos decías que iban a seguramente tener un mayor peso los dirigentes. Sí. En ese contexto, ¿cómo ves esta sociedad de Loredo Juez, que de hecho fue la boleta con la que vos accediste a la Cámara de Diputados, fue la primera, el kilómetro cero de esa alianza allá por el 2021? Hoy que han tomado posiciones tan distantes en la política nacional, ¿lo ves como una alianza que puede sostenerse a nivel local o ya está terminada eso? Las alianzas, imagino yo, por supuesto, van a ser en función si acompañamos o no el camino que está abriendo este gobierno en relación a las políticas. Entonces, antes se necesitaba la imagen de los dirigentes para sumar votos. Entonces se buscaba al dirigente que más consenso tiene, que mayor imagen política positiva tiene, más conocido. Entonces se ponía, ¿no? Hemos hecho esto, digamos, desde actores hasta de todo tipo. Bueno, de hecho las candidaturas se dirimieron por encuestas. Las de candidatura. Bueno, yo creo que ahora no va a pasar eso, que el gran elector se llama Javier Milei y que él va a definir, sumando a su boleta, la boleta ganadora. Entonces la decisión de a quiénes subir a esa boleta va a ser a quienes apoyen las políticas que él conduce. Ya no va a haber, sumemos a gente que tenga buena imagen porque me tiene que dar los votos, como pasaba antes. ¿Esa es la lectura que hace Juez acercándose tanto a Milei? Bueno, no me puedo poner en su respeto las decisiones Juez, pero me imagino que él entiende que la ciudadanía está pidiendo un acercamiento a estas políticas, claramente, porque además ahora se ha producido un bache muy grande, es con Milei o apoyándolo o es no apoyándolo. Es como que en el medio no existe ese camino del medio más. ¿Cómo? Cambió el trazado de la grieta. Cambió absolutamente. Y en esa tercera línea tal vez reaparece Schiaretti con ese peronismo no kirchnerista. ¿Qué opinas sobre ese posible posicionamiento para? Yo creo que la gente va a votar. Es buena la pregunta que me hace en este sentido. ¿Habrá votos para ese espacio? ¿O la gente va a votar? Yo quiero que finalmente Milei tenga en la Cámara de Diputados y los senadores la cantidad suficiente de diputados para que le aprueben las leyes. Porque van 6 meses y no le aprueban ni una coma. Entonces, ¿qué va a decir la gente? ¿Le apoyo algo moderado para que todavía cuando suban estén que lo sí, que no, que sí, que no? ¿O directamente le apruebo una boleta que le permita tener gobernabilidad adentro del Congreso de la Nación? Muy interesante la reflexión. Así es. Laura, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. De nada, y me quedo con ustedes a brindar por el Día del Periodista con todo lo que hay acá para... ¿Viste qué rico? Gracias, Laura, por acompañarnos siempre. ¿Nos vamos al corte? Vamos al primer corte y ya venimos. Vamos a estar conversando en el próximo bloque con el diputado nacional Brugue de la Democracia Cristiana, integrante de Hacemos Coalición Federal. Ya venimos.